Ok, buenas noches, mi gente, buenas noches. Espero que todos estén bien. Ahora sí, esperemos que todos estén bien. Y bueno, vamos a comenzar este tema. Ya veo que están entrando las personas y bueno, vamos a comenzar de todos modos. Hay que respetarse el horario de todos ustedes. Ya son las 10 de la noche, Matías. No, acá Ya son son las 9 de la noche, 9:10, tenemos 2 horas de 9, diferencia. a 2 horas, sí, son las 7 aquí. Ok, Así que bueno, bueno. Bueno, vamos pues, ya que estás ahí, Matías, va a decir, nos acompaña con la oración inicial. bueno, nos ponemos en presencia del Señor en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por este momento que estamos juntos, nuevamente acá compartiendo. Gracias al hermano Roquel y todo su grupo de apologistas, compartiendo nuevamente la palabra. Y en el día de hoy vamos a aprender un poco más sobre la tradición apostólica y la tradición que nutre la Biblia y las enseñanzas de nuestra querida fe. Te queremos pedir, Señor, que obre sobre nosotros el Espíritu Santo, para que sea tu sola verdadera palabra, la que ingrese y la que podamos transmitir a las personas que más necesitan. Todo esto te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Amén, ¿qué tal ahí? Julio, ¿estás ahí, papá? ¿Cómo estás, hombre? Buenas noches. Buenas noches, presente. Al presente de eso, a eso. ¿Cómo estás ahí? Espero que estés bien, papá. Ok, miren, sí, vamos a entrar en materia ya. Bueno, nosotros, no sé si todos nosotros, los cristianos católicos, hemos escuchado en muchas ocasiones en donde dicen, oye, Julio, tú estás que hablas del purgatorio. ¿Y dónde está en la Biblia la palabra purgatorio? Porque la gente, y tú te quedas y que, wow, en la Biblia va, cuando por lo menos Matías está por la calle y está hablando con un amigo que, bueno, es cristiano, no católico, y dice, espérate, tú hablas de Eucaristía. ¿Dónde en la Eucaristía, dónde en la Biblia existe la palabra Eucaristía? ¿Dónde eso no existe? Si en la Biblia no existe. Entonces nosotros acá también, cuando nos dicen, oye, María, 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 porque ¿dónde hay que venerar a María? ¿Dónde hay que venerar a María? Entonces, creo que quede en lo de María. ¿Dónde nosotros, Matías, dónde nosotros vemos que en la Biblia, dónde encontramos en la Biblia, Matías, de que a la Virgen María hay que venerarla? ¿Dónde está? Si no está en la Biblia, Matías, eso es cuento de ustedes, los católicos, Matías. Ese cuento de todos ustedes, porque todo lo que hay que creer está en la Biblia, Matías, porque la Biblia es como si fuera yo le escuché una vez a un cristiano no católico que dijo, nosotros nos pone Dios en el mundo y nos da unas instrucciones para que nosotros nos sepamos llevar en el mundo. Entonces, esa es la instrucción de nosotros, es la única guía de nosotros, la Biblia. Entonces, si no lo dice la Biblia, no existe. No sé si por allá en Argentina dice para el tiempo las páginas amarillas, los libros estos que estaban el directorio de todos los teléfonos toda una ciudad decía, si no está en la página amarilla no existe. Así mismito se nos dice a nosotros. Solo escritura. Esa es la doctrina, la única doctrina de nuestros hermanos cristianos no católicos, en donde ellos, esa doctrina, esa ya solamente la Biblia, solo escritura, así se lo llaman, solo escritura. Entonces, pero aquí hay varias cosas que podemos tomar con un error de esa doctrina. Uno, el Antiguo Testamento nunca lo dice, no lo dice. Dos, Jesús nunca la enseñó. Tres, los apóstoles nunca lo enseñaron tampoco y nunca tampoco lo predicaron.
ni lo enseñaron, ni se lo enseñaron, ni lo predicaron. 3, 4, creo que esta era la 4. En ninguna parte de la Biblia existe o hay una parte donde diga que solamente hay que creerle a la Biblia. Y 5, y bien importante también, la Iglesia Católica Apostólica no lo enseña. No lo enseña. Entonces, en donde aquí donde nosotros vemos, oye, pero espérate, si tú hablas que la Biblia solamente la Biblia, búscame en la Biblia un lugar donde diga, o en un versículo, en un capítulo donde diga que solamente hay que creerle a la Biblia, que solamente hay que creerle a la Biblia. Entonces nosotros nos quedamos así, hey, es verdad. Y vamos, en el transcurso de este tema, vamos nosotros a esclarecer todas estas cosas. Primero, vamos a ver, Carlos, ¿estás ahí, Carlos? A ver si nos lees, si nos buscas, segunda de Timoteo 3:16, te lo lees hasta el 17. Aquí en esta lectura es donde nuestros hermanos cristianos no católicos se agarran, se aferran, se afirman en donde solamente hay que creerle a la Biblia. Pero vamos a escudriñar este texto, vamos a escudriñarlo. Así que, Carlos, para ver si nos lo puede leer, por favor. Sí, señor. Claro. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Palabra de Dios, alabamos, Señor. Mira, Carlos, quiero que me repases nuevamente ese texto en donde te habla de útil, la primera parte, vamos a analizarla parte por parte. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura, o sea, ya Pablo en ese momento estaba hablando de que, ok, habían escritos. Toda escritura es inspirada por Dios. Síguelo. Sí, síguelo, Carlos. Y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Y útil para enseñar. O sea, que aquí podemos nosotros ver la palabra útil. Ok, que nos sirve, que es buena para enseñar. Pero aquí no estamos viendo que nos dicen toda palabra de Dios, toda escritura es la única. No podemos ver eso. No lo vemos, no es la única. Entonces nos dice es útil, sí es útil para enseñar. Mire, aquí vamos a escudriñar algo. Si nosotros vemos cuando nos leen este texto de 2 Timoteo 3:16, cuando nosotros leemos cualquier texto bíblico o cuando nos los dan, nosotros tenemos que analizarlo. Puede ser 2 versículos antes, dos versículos después, para ese texto llenarle un contexto, para que nos hable completamente esa palabra, para que la palabra de Dios nos hable completamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ese texto, más adelante, vamos a ver qué realmente es lo que nos está diciendo, que nos dice completamente, incluso capítulos anteriores, que es lo que Pablo nos quiere decir. Pero, ¿qué enseña la iglesia? ¿Qué nos enseña la iglesia? Y para seguir adelante este tema, vamos a escudriñar y vamos a ver qué nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, la doctrina de la Iglesia Católica. Carlos.
Búscate el catecismo, el numeral 76. Sí, señor. La transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras. Oralmente, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Por escrito, los mismos apóstoles y los varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Este es el 76. Vamos a ver y estamos viendo algo. Y vamos a apartar una palabra. Pero a esa palabra le vamos a poner T mayúscula. T mayúscula. Tradición. Tradición con T mayúscula. Y nosotros como católicos debemos de saber distinguir la palabra. ¿Qué nos quiere decir la palabra? Tradición con T mayúscula y tradición con T minúscula. Tradición. La tradición, en donde nos habla sobre las enseñanzas oral de los apóstoles. Vamos a agrupar a esos apóstoles, los que nos enseña el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia. Vamos a ver eso. Tradición con T. Enseñanza oral de Jesús a los apóstoles o al magisterio de la iglesia y a todo su magisterio. Ok, léete el 78, Carlos. El numeral 78 del catecismo, lo que nos está enseñando la iglesia. Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, la Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la iglesia que cree y ora. Así mismo, y léete por ahí mismo el 81, para ir aterrizando con las enseñanzas, lo que nos enseña la iglesia, lo que realmente la iglesia nos está enseñando con respecto a lo que es tradición. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Miren, vamos a ver esto. Miren, yo con este tema, lo que menos quiero yo es menospreciar las enseñanzas directas de la Biblia. Lo que menos quiero yo, no quiero echar a un lado o decir, no, la Biblia no es, ya ahora es la tradición. No, yo no le quiero quitar méritos de enseñanza como fuente de inspiración divina a la Biblia. No. Lo que quiero es ubicarla en la tradición. Estamos viendo una parte, la primera parte, que la tradición comenzó oralmente. Todos sabemos cuando Jesús iba a subir al cielo, dijo, bauticen a todos en todo el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enséñenles el Evangelio. Dijo enseñar, no dijo escriban la Biblia o escriban. Jesús mismo nunca escribió. El único pasaje donde se nota que se ve que Jesús escribió fue cuando le presentaron a la adúltera. Y entonces esto comenzó a escribir en la tierra. Esa es la única parte. Pero bueno,
Entonces, donde vemos esto, vamos, vuelvo y se lo repito, yo no quiero quitarles mérito a la Biblia. Lo que quiero es ubicarle un sitio ideal en la sagrada tradición. Porque ya estamos viendo que en la iglesia nos está enseñando de que la tradición oral fue la que comenzó este magisterio, esta iglesia de Dios, esta iglesia fundada por Jesucristo. Sus enseñanzas, luego más adelante, gracias a esas enseñanzas, la pusieron por escrito. La pusieron por escrito. Y allí, y desde allí, vemos que esos escritos que escribieron en Corinto, escribieron en Tesalónica, escribieron en Filipo, escribieron en muchos lugares, las enseñanzas quedaron. Las enseñanzas quedaron plasmadas en letra, puño y letra de sus escritores. Puño y letras de sus escritores, en donde entonces vamos nosotros a ver cómo más adelante se fue formando lo que es la Biblia. ¿Ok? Ubicarla, vuelvo y le repito, vamos a ubicarlas en el espacio tradición, transmisión, tradición y hasta llegar hasta la Biblia. ¿Sí? Vamos nuevamente a ver el versículo. ¿Te acuerdas del versículo? Yo quiero que me leas nuevamente, Carlos, el versículo, segunda de Timoteo 3, 16 a 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. ¿Sí? Carlos. ¿No se escuchó? Carlos, ya lo ultimito, creo que como se me cortó, no sé, fue a mí. Bueno, esto no sé, ¿los demás escucharon? Sí, escuchamos perfecto. Ok. Vamos, ya vimos esa lectura, pero vamos a, y como estamos viendo, vamos a ubicar ese texto, vamos a buscarle el contexto. Léetelo desde el 14. Te lo leímos del 16, ¿verdad? Léetelo desde el 14, el 13, 14, desde el 13, comiénzalo desde el 13. Carlos. Voy. Sí. Segunda de Timoteo. Desde el 13. Del 13 al 14, correcto, 13 y 14. En cambio, los malos y embaucadores irán de mal en peor, serán seductores y a la vez seducidos. Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste, y que desde niño conoces las sagradas letras que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Repítetelo de nuevo, Carlos, porque yo quiero que lo repitas y vamos a buscar la palabra clave allí. Y eso, y mira, señores, hermanos, lo que quiero que ustedes vean es que nosotros leímos el 3:16 del 16 al 17, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a leer del 13, 14, 15, 16, o sea, 3 versículos antes de lo que nos del versículo bíblico o del 16, 17, es donde nuestros hermanos no católicos se aferran a decir que la Biblia es solamente la única fuente de salvación. Carlos, repítetelo de nuevo, Carlos, repítetelo, el 13. En cambio, los malos y embaucadores irán de mal en peor, serán seductores y a la vez seducidos. Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste. Y que desde ¿de quiénes lo aprendió, Carlos? Aquí vemos algo.
lo que tú aprendiste, una enseñanza. Aquí el mismo Pablo, y después ahí donde nos habla sobre las escrituras. Ok, el mismo Pablo nos está diciendo en este caso que nosotros tenemos las enseñanzas, primero nos llegan por boca a oído, oralmente. Entonces, aquí está la clave, aquí está la clave. Estamos viendo de que la enseñanza o la tradición se transmitió oralmente primero. Yo una vez le pregunté a una persona, oye, todo lo que hay que ir está en la Biblia, sí está en la Biblia, pero entonces, y si tú no obedeces lo que dice en la Biblia, no te salvas. No, así tan tajantemente me lo digo, no, le digo yo. Pero entonces, ¿cómo se salvaron o cómo se salvaba las personas antes de que la Biblia comenzara a caminar por el mundo, por decirlo así? ¿Cómo se salvaba entonces? No me supo contestar. La sagrada tradición con T. La sagrada tradición con T mayúscula. ¿Por qué con T mayúscula? Porque esta tradición con T mayúscula contiene las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Enseñanza que llegaron a los apóstoles oralmente, que fue transmitida a sus sucesores oralmente, y que esa tradición con T mayúscula también fue plasmada en escrito, puño y letra, en donde más adelante esa tradición con T plasmada por escrito se convirtió poco a poco, se fue convirtiendo en un canon bíblico, un canon en donde para estos tiempos tenemos nosotros un pergamino, si lo queremos llamar así, o un folleto, si lo queremos llamar así, que todos conocemos como Biblia, conjunto de libros. ¿Ok? Ya estamos claros de cómo la posición de la Biblia con respecto a la tradición oral transmitida poco a poco hasta llegar a la tradición escrita. No podemos darle la espalda a la Biblia, porque si le damos la espalda a la Biblia, estamos dándole la espalda a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo plasmada. ¿Sí? A ver, si nosotros siguiéramos basando con respecto a que si no dice la Biblia, ok, si no lo dice en la Biblia no le creemos, ok, pero ahora la pregunta del millón. Si la Biblia dice Evangelio según San Marcos, según San Mateo, según San Juan, y en la Biblia lo dice de que ese Evangelio lo escribió Marcos, la Biblia dice de que Timoteo, ¿quién dice, en su misma redacción de la Biblia dice de que fue escrita por fulano? Todo eso nos vemos, o quién lo analiza, o a quién se lo otorga, quién lo otorga, el magisterio de la iglesia según la tradición. ¿Ok? Nosotros aquí poco a poco vamos a tratar de escudriñar y tratar de ver las cosas. Mira, vamos, léete, Carlos, yo quisiera que te leas Segunda de Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo 2:2. Ya voy.
Y Si cuanto me, alguien, si- ajá, dale, dale. y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tras los que me has escuchado, me has oído, transfiérelo. Eso, la tradición va ligado a la transmisión, a la transmisión. Lo que Pablo decía, nos decía o nos dice es que lo que han escuchado, transmítelo. Eso es una transmisión de la tradición. Tradición, acuérdense, con T mayúscula. ¿Por qué con T mayúscula? Pero transmisión con T mayúscula, ¿por qué? Porque esa tradición va ligada a la enseñanza de la palabra de Dios, ya sea oral o escrita, ya sea oral o ya sea escrita. Carlos, ¿tienes por allí Primera de Corintios 11:23? Voy. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Observen, observen algo. Todos sabemos que Pablo, todos sabemos que Pablo apareció en el mapa, por decirlo así, en el mapa bíblico, después de la muerte de Jesús. Apareció después de la muerte de Jesús. Acuérdense de la historia que se llamaba Saulo, correteaba y perseguía a los cristianos, etcétera, 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 y después se convirtió en uno de los grandes apóstoles que tuvo la iglesia. Pero repite lo primerito, Carlos. Mira, vamos a ese ejemplo. Hoy escuchen ese ejemplo. Yo quiero que ustedes escuchen ese ejemplo de que Pablo no estaba para los tiempos del Señor. No lo estaba. Repita lo primerito, Carlos. Yo he recibido del Señor lo que a mi Yo he vez... recibido del Señor. O sea, ¿cómo tú has recibido del Señor? Yo he recibido del Señor. ¿Cómo tú vas a recibir si tú no lo conociste personalmente? Tú no lo conociste personalmente. Y siga lo que dice. Yo he recibido del Señor Lo que a mi vez les he transmitido. lo que a mi vez les he transmitido. O sea, espérate, tú dices, espérate. Si Pablo no conoció personalmente a Jesús, ¿cómo él dice que él lo recibió directamente de Jesús, del Señor? Él está haciendo énfasis que todo lo aprendido por medio de los apóstoles es como si lo estuvieras recibiendo directamente de nuestro Señor. Es como si lo estuvieras recibiendo directamente de nuestro Señor. Por eso, nuevamente se lo recalco, tradición con T mayúscula. Tradición con T mayúscula. ¿Por qué? Porque esa tradición con T mayúscula trae el espeso de la palabra de Dios, de las enseñanzas de nuestro Señor. Esa tradición con T mayúscula, esa tradición que nos enseñan los apóstoles, que nos enseña actualmente el magisterio de la iglesia. Esa es como que si el mismo Señor las estuviera diciendo. Acuérdese que hizo, la palabra se hizo carne. La palabra se hizo carne. Es como si el mismo Señor estuviera enseñándonos
pero a la vez él lo transmitió. Ok, el texto de Corintios. Primera de Corintios 11:23. Primera de Corintios 11:23. 11:23. Entonces, vemos de que para que aquellos tiempos las enseñanzas, las tradiciones, las transmisiones eran muy importantes. Yo les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo bíblico que de transmisión, que no era directamente por transmisión escrita, pero sí fue por transmisión oral. Mire, yo les voy a leer segunda de Tesalonicense 15. Vamos a buscarlo. Ok, mire, escuchen. Así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Aquí ya estamos viendo algo importante. Hay algo importante, que nos mantengamos firmes, lo que de las tradiciones, las enseñanzas, lo que nos transmiten, ya sea oral o por carta. ¿Ok? Oral o por carta. Aquí estamos. Gladys, espérate. Déjame ver. ¿Cuál necesitabas? El de Tesalonicense 2:15. Tesalonicense 2:15. Era por lo último que leí, Gladys. Ok, cualquier cosita de Carlos, si le contesta a la hermanita Gladys. Mi hermana, mi hermanaza. Entonces, estamos viendo eso. Ya estamos viendo de que Pablo nos dice que nosotros tenemos que conservarlas. Lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido escuchando y lo que hemos aprendido leyendo. ¿Ok? Lo que hemos aprendido leyendo. Vámonos ahora a segunda de Timoteo 3:8, que aquí es lo que yo quisiera ya escudriñar y ver lo que realmente nos quiere decir. Miren lo que es la tradición. Del mismo modo que Janes y Jambres se enfrentaron a Moisés. Nos lo está diciendo Timoteo, Nuevo Testamento. Nos está hablando lo que pasó en el Antiguo Testamento. Pero yo les hago una pregunta a ustedes. Rolando, tú que has leído mucho y lees mucho y debes saber lo que también tratamos de escudriñar más la Biblia. En el Antiguo Testamento, en el Éxodo que nos narra la historia de Moisés, no se menciona en ningún lugar del Antiguo Testamento los nombres de los magos que se enfrentaron a Moisés cuando Moisés fue a presentarse al templo del rey. Sí, correcto, del rey. No lo menciona. Pero ¿quién lo está mencionando? Pablo. Lo está mencionando Pablo en este texto de Timoteo. Lo está mencionando. ¿Cómo se dio cuenta Pablo eso? Faraón, correcto. El rey Faraón. Era el título de los egipcios. Faraón. ¿Cómo se dio cuenta?
Pablo, de que se llamaban así los magos? Por la tradición oral, no por la tradición escrita. O sea, de que para aquellos tiempos se utilizaba mucho más, mucho más la tradición oral. Señores, ahora vamos a ver, ya para ir más, ya ir aterrizando este tema, vamos a ver que yo he mencionado 16,000 veces aquí tradición con T mayúscula. Vamos a ver ahora, a revisar tradición con T minúscula, ¿verdad? Y lo vamos a ver con respecto a los textos, y a las conclusiones que nos manda la palabra de Dios. ¿Ok? Tradición con T minúscula. Cuando nuestros hermanos separados, que escudriñan mucha Biblia, dicen Jesús y Dios condenan las tradiciones, las condenan. Tú dices, pero ¿cómo? Sí, las condenan. Mira lo que dice aquí y vamos a buscar. Vamos a anotar a los que quieran anotar. A ver, Carlos, ¿tienes allí? Carlos, léenos Mateo 15:3. Mateo 15:3. Él les respondió: ¿y vosotros, por qué traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué traspasaron el mandamiento de Dios por nuestra tradición? Léete el 8 ahora. No, léete el 6 ahora. El 6. Ese no tendrá que honrar a su padre y a su madre. Así habéis anulado la palabra de Dios por vuestra tradición. ¿Por qué anulan las palabras de Dios por nuestra tradición? Bien, entonces tú dices, espérate, está hablando de tradición. ¿Qué es esto? Y si estamos hablando con tradición, mira, ve, y ustedes, los católicos que tanto hablan de la tradición, el mismo Jesús está condenando las tradiciones y eso no es así. Léete esto, tienes allí, léete Marcos 7:8. Marcos 7:8. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Oh, la gente cuando nos hablan y nos acusan, oye, tradiciones. Jesús maldice las tradiciones, aborrece las tradiciones. Uno dice, espérate. Estas son tradiciones con T minúscula, chiquitita. ¿Por qué? Porque en estos momentos estamos hablando de tradiciones y no tradiciones de hombre. Estamos hablando de tradiciones que van en contra de las enseñanzas de nuestro Señor. Aquellas tradiciones que cuando queremos mezclar una fiesta y mezclar esa fiesta del Señor y la mezclamos con algo tradicional de nosotros y la dañamos, ¿por qué? Porque para la fiesta de San Juan nosotros nos tenemos que emborrachar, tenemos que tomarnos 9 botellas de guaro. Esa es una tradición de hombre que daña una fiesta religiosa por hablar de tradiciones. Si queremos hablar de tradiciones de hombre, tradiciones de la iglesia que tratan de llevar a nuestro Señor. Aquellas tradiciones que hacían, donde tenían los judíos, que nos separaban del amor de Dios. Esas son tradiciones con T minúscula. Tradiciones con T minúscula. Señores, hermanos míos, la sagrada tradición
La sagrada tradición es aquella enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, transmitida a los apóstoles, transmitida al magisterio de la iglesia, en donde puede ser transmitida primeramente oral, segundo escrito, ligados, como lo dijo antes cuando lo leyó Carlos, que leyó antes la enseñanza, lo que nos enseña la iglesia de lo que es la tradición de la enseñanza, ligada, va ligada la Biblia con tradición, enseñanza, transmisión. La Biblia no es la única fuente de revelación divina que tenemos nosotros, que está estrechamente ligada, sí, que está estrechamente ligada con una tradición escrita de las enseñanzas de Jesucristo, sí, pero no es la única, porque por muchos años se vivió sin Biblia y las personas se salvaban gracias a la transmisión de las enseñanzas por medio de los apóstoles para enseñarnos y llevarnos a nuestro Señor. Es como que si el mismo Señor Jesucristo se sentara al lado de nosotros y nos hablara. Le doy las gracias por haberme escuchado. No sé si tienen alguna pregunta. Rolando, cualquier opinión, tú, Matías, Julio, si tienen alguna algo para complementar esta enseñanza, estamos a la orden para escucharlo y para que todos ustedes también escuchen.